nosotros dentro con la municipalidad, digamos, siempre fue un interés desde nuestra política, digamos, de Estado, poder entender que es importante trabajar en discapacidad. Y hace un tiempo que veíamos que con el trabajo que hacíamos desde el COPADI, que es muy útil y muy bueno, necesitábamos también articular con el resto de la comunidad. A partir de eso, se convocaron a todos los centros, instituciones, grupos de padres, familiares de personas con discapacidad y personas con discapacidad a conformar la mesa coordinadora de políticas en discapacidad. Y yo formo parte. Ha sido útil, ¿no? Porque digo, yo he participado de algunas de las reuniones de la mesa y se escucha por igual a los profesionales, a los funcionarios, a los papás, que son quizás los que tienen la experiencia de la cual se puede sacar más, ¿no? Yo personalmente estoy convencida de que la mejor forma que podamos tener de mirar un problema es de todos los participantes. Creo que son muy importantes los profesionales, pero es fundamental trabajar con los padres y escuchar a las personas con discapacidad y no hacer como cuando vamos a consulta y a veces uno va al médico o el psicólogo y le habla al padre y nunca le hablan a la persona que es quien está, digamos, viviendo en carne propia su situación. La mesa para mí fue una tremenda alegría el poder reunirnos. Tenemos altas y bajas, por momentos estamos más, por momentos estamos menos, por momentos las cosas fluyen de manera más fácil y por momentos hay otras cosas que sí que nos llevan más tiempo, pero creo que es fundamental para el cambio de mirada como sociedad y poder entender que la discapacidad es un problema de todos, que no es solo del que tiene la discapacidad. ¿Se ha avanzado en algo? Digo, en estos años en los cuales el Estado nacional, provincial y también municipal, digo, le han puesto mucha energía a esto de laburar con las personas con discapacidad, tenderles canales para que accedan a sus derechos. ¿Se ha mejorado en algo? Yo creo que se ha mejorado mucho, que también, digamos, desde el punto de vista legislativo, las leyes, desde que está la ley 20.401, hemos podido avanzar mucho en lo que son los derechos. La idea, el deseo desde los estados, tanto nacionales, provinciales como municipales, dentro de mi experiencia, sí que yo estoy trabajando en discapacidad desde el año 2005, o sea, hace 10 años, empecé junto con el COPADI. 10 años, ¿no? En ese tiempo yo veo que ha evolucionado mucho, que se ha ganado mucho espacio. Hay muchas cosas que nos quedan por concretar. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo la cuestión de accesibilidad, que es una cosa clásica, la cuestión que tiene que ver con la inclusión, no solo con la integración. Nosotros hoy hablamos de que no queremos que las personas con discapacidad tengan solamente espacios, digamos, cerrados en donde sean asistidos, sino creemos que tienen que formar parte de la sociedad, que quizás no es tan necesario tener talleres particulares y específicos para muchas discapacidades. Hay algunas que sí los requieren, hay chicos que necesitan una atención especial, pero hay muchas personas con discapacidad que no necesitan esta atención especial, sino simplemente formar parte del resto de la comunidad. Es lo más difícil, ¿no? Digo, por allí a nosotros integrarnos al mundo de las personas con discapacidad nos es mucho más difícil, digamos, que a ellos integrarse a nuestro mundo, digamos, ¿no? En realidad la dificultad, por ejemplo, tomando como ejemplo el tema de la accesibilidad, muchas veces en la discusión con gente de nuestra comunidad está en que, pero yo no veo personas con silla de rueda, o yo no veo... A ver, primero que no es la única discapacidad que hay, estar en silla de rueda. Segundo, que las personas muchas veces no pueden salir justamente por estos prejuicios o por la dificultad, en donde para poder circular por una zona necesitan sí o sí tener la asistencia de alguien que les facilite el acceso. Entonces eso ya depende de profesionales, de un familiar con tiempo, que no sería, digamos, lo óptimo. Lo óptimo es que cada uno pueda vivir libremente. Yo no dependo de un profesional o de mi marido o de mis padres para poder salir a dar una vuelta al centro. Ellos no tienen que ver muchas veces con su condición física, sino con la accesibilidad al ambiente que tenemos. Esto no es un problema solo de Jesús María, como decía, es un problema desde Córdoba o inclusive del país. Sin irnos más lejos, o sea, esto que yo les contaba, si nos vamos a la sierra, es mucho más complicado poder hablar de accesibilidad. Sí, totalmente. De todas maneras... Bueno, en Carolla, el otro día salí a caminar a la tarde por calle 45. Es la segunda arteria más importante en Colonia Carolla. Y es no un desastre, es una calamidad
cómo están las veredas en Carolla. Tenés una vereda de 1,5 metros de alto, la otra por debajo del asfalto. Es un desastre. Sí. Yo creo que el problema está en concebir que esto no es un problema universal, el creer que estamos exentos de ser personas con discapacidad. De acuerdo a las estadísticas, la mayoría de las personas adquiere la discapacidad a lo largo de su vida, no nace con una discapacidad. Por consiguiente, o sea, vos o yo en cualquier momento podríamos terminar una situación discapacitante. Y uno no lo ve por allí hasta que no le toca de cerca. Mi padre terminó sus días arriba de una silla de ruedas y uno allí se fue encontrando con un montón de cosas que antes por allí no consideraba, ¿no? Digo, lamentablemente somos así. Si no nos toca de cerca es como que, y sí, lo miramos como de lejos, ¿no? Sí. Yo la verdad que siempre me sentí comprometida y justamente esto que contás vos, a mí yo cuando empecé a pensar, ay, ¿por qué a mí me interesa tanto, me siento tan motivado? Siento que tengo realmente una afinidad con la temática, con la situación y creo que realmente estoy convencida de que hoy no, pero las circunstancias de la vida uno no sabe si puede llegar a sufrir o no alguna situación, accidente o enfermedad que nos lleve a la situación de discapacitante. Me recordé que yo tuve un abuelo que simplemente, entre comillas, ¿sí? Fue amputado por una trombosis. Bueno, mi abuelo no tuvo ningún problema al principio, bueno, empezó con la rehabilitación, estuvo con su prótesis, empezó a caminar, se cayó y nunca más se quiso levantar. Porque no solo, digamos, que tuvo una situación física, sino que no tuvo el acompañamiento para poder levantar, digamos, una depresión. Una contención. Totalmente. Entonces, a partir de eso, yo digo que todos tenemos que tener esta mirada, de que a cualquiera le puede pasar. Tal cual, tal cual. Y justamente la contención viene de la mano de profesionales que muchas veces también, digamos, se encuentran con obstáculos burocráticos para poder trabajar, ¿no? Sí, la realidad, bueno, fue de público conocimiento. Nosotros de la Mesa Coordinadora de Discapacidad, a partir de la inquietud de un grupo de profesionales, los cuales se sintieron muy identificados también y comprometidos los papás y las personas con discapacidad que forman parte de la mesa, decidimos presentar en la Superintendencia de Salud de la Nación un reclamo respecto al funcionamiento que están teniendo las obras sociales, no solo con lo burocrático, sino con el acompañamiento que se tiene. Porque el profesional puede acompañar desde el punto de vista emocional, muchas veces, pero no puede ir a hacerle todos los trámites a la persona con discapacidad o a la familia de la persona con discapacidad. Y la realidad es que la obra social, nosotros entendemos que tiene que hacer una evaluación exhaustiva para ver si le corresponde o no ciertos beneficios, pero a veces son tantos y nosotros pensemos en una situación de crisis familiar, ¿no? Que en donde el nivel de estrés, en donde tomar conciencia, la atención, la memoria, el preocuparse, el tener tiempo para angustiarse y tener tiempo para realizar el trámite, es muy complicado. A partir de eso es que nosotros le pedimos que puedan resolver la cuestión burocrática para la persona con discapacidad y el profesional y la cuestión de pagos, que es una realidad. Los profesionales que trabajan en discapacidad, si bien lo hacen todos con vocación, porque si no, no estarían trabajando en esta temática, es un trabajo, entonces necesitan su remuneración y todos los que trabajan con discapacidad están convencidos y comprometidos de que es un derecho que la obra social cubra los gastos y no a la persona con discapacidad. Claro. Porque el costo y el nivel de vida de una persona con discapacidad es mayor que el que tenemos nosotras, tanto desde la alimentación, la movilidad. Entonces, a partir de eso es que es importante que la obra social pueda asistirlos en lo que es los costos de rehabilitación, integración, estimulación temprana, etcétera. A partir de eso nosotros vamos a ver cómo nos va con el trámite. ¿Todavía no tienen respuesta? No, todavía no hemos tenido respuesta, el trámite está ingresado, hemos tenido, por suerte, bueno, muy buena aceptación, muchos profesionales y padres comprometidos, como les decía, porque para ellos los impacta. A ver, los profesionales se cansan de esperar un año, que es la demora que hay, año y medio. Y dejan de atender. Entonces tienen que dejar de entender porque de algo tienen que vivir. Sí, por supuesto que sí. Licenciada, yo te agradezco mucho haberte llegado hasta nuestro canal. Nos importa hablar de este tema, creo que hay que hablarlo un poco más, hay que
sensibilizarse más y bueno, y hacer más también desde nuestro lugar. No solamente hay que echarle todo esto al Estado. Nosotros como vecinos, como personas, tenemos que hacer más por las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. La licenciada Anaí Bulacio, que forma parte del equipo técnico del municipio, está en la mesa de discapacidad y lleva ya muchos años trabajando con el tema. Y en un ratito, en el próximo bloque, recibimos a Alicia Cadamuro. Ya venimos. Segundo bloque ya de la mesa chica. Recibimos y saludo a Alicia Cadamuro. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, buenas noches, muy bien. Mucho tiempo sin verte. Sí, yo en lo particular. Sí, es cierto. Es así. Bueno, uno a veces cambia, ¿viste? Se pone a trabajar en una ciudad, en otra y termina por delegarle ese trabajo de ir hasta... Yo recuerdo cuando iba al Instituto Especial Niño Jesús. Has ido muchas veces, Totalmente. Sí, es verdad. Totalmente. Es verdad. Alicia, ¿cómo arrancó el instituto? Bueno, el Instituto Especial Niño Jesús, en el año 1980, yo recuerdo que nos invitaron a una reunión de rueda interna de Rotary Club, el grupo de mujeres, Rueda Amiga también se llamaba en alguna época, y nos invitaron a 5 profesionales en aquel momento, psicopedagogas y psicólogas de aquí de la zona, y nos transmiten esta inquietud que ellos habían observado que para las personas, los niños con discapacidad, no había en estas ciudades, en toda la zona, ningún tipo de servicio. Y verdaderamente era así, estoy hablando del año 1980. Entonces nos preguntaron si creíamos posible la creación de una escuela. Pensamos que sí, y bueno, y nos pusimos a trabajar. Se hizo en aquel momento un censo, visitamos todas las escuelas primarias y entregamos una encuesta, un folleto a todos los alumnos donde se les preguntaba si en su familia había algún niño en la franja escolar que presentara alguna discapacidad. Claro, porque no estaban ni siquiera visibilizados. No, en aquel momento realmente no. La persona, el niño con discapacidad permanecía en su casa y realmente no se lo veía en ningún espacio público. Bueno, eso nos permitió que se acercaran en aquel momento trabajamos en la Casa de la Cultura, la que es hoy Casa de la Cultura en Colonia Carolla, y allí se hizo un primer sondeo de cuántos niños necesitaban el servicio. Nos dio un número aproximado a 50 y finalmente la escuela comenzó con 33 alumnos. 33 alumnos fue la primera promoción, digamos. Exactamente, el primer grupo que se incorporó a la escuela. Claro, y en ese momento, había todo por hacer. O sea, todo. Ustedes arrancaron de cero todo. Exactamente. Arrancamos allí en las salitas de los padres pasionistas, al lado de la iglesia del Lote 11, que en aquel momento, bueno, era un espacio muy pequeño, muy precario, pero bueno, siempre agradecimos la buena voluntad de la comunidad pasionista para recibirnos. Y bueno, ya de ahí comienza esta historia de la escuela, que la verdad es una historia que yo siempre lo menciono, que se ha caracterizado por un esfuerzo increíble, tanto de la gente de Rotary Club, del club de servicio, de las docentes, de los papás. Hemos conseguido lo poco, digamos, que hemos ido obteniendo, siempre fue a partir de un esfuerzo muy marcado de todas las personas comprometidas con la escuela, desde uno u otro lugar, exactamente. Hoy con uno que uno puede, vos lo podés ver a distancia, ¿cómo está hoy, después de 20 y pico de años, el instituto? Bueno, cumplimos 34. 34. Sí, 34. Nosotros sentimos, digamos, y tenemos un marco legal mucho más claro, más preciso, y en ese punto yo creo que se ha avanzado muchísimo. No solo ha cambiado el paradigma, digamos, de lo que se entiende por discapacidad.
ahora hablamos de un concepto mucho más amplio. Antes era algo meramente médico, psicométrico, digamos, medible solamente a través de pruebas. Nosotros hoy estamos hablando incluso de discapacidades funcionales, es decir, personas que no tienen alteraciones orgánicas y sin embargo su funcionamiento en base a las exigencias de esta sociedad hace que queden marginados de muchas cuestiones, lo cual los hace aún discapacitados. Tal vez para algunos esto sea un concepto muy nuevo, pero bueno, es así, hay discapacidades funcionales. Funcionales. A esto le agregamos todo lo que es el componente psicológico, lo emocional, que todos sabemos que está muy comprometido en cuanto al aprendizaje y al desarrollo de una persona. Entonces, el paradigma cambió, el marco legal es mucho más amplio y más preciso. En cuanto a las escuelas especiales, nos han reconocido ya en las últimas leyes, tanto a nivel nacional como provincial, como modalidad. Lo que siempre nos ha costado es un poco que el común de la gente, los papás, entiendan bien cuál es la función de la escuela y de centros terapéuticos u otro tipo de taller que se puede ofrecer como servicio a la persona con discapacidad, pero que no es lo mismo que una escuela. Claro. Nosotros tenemos toda la organización de una escuela y se hace la acreditación de aprendizajes, la certificación al cumplir el ciclo, en este caso el nivel secundario, igual que cualquier otra institución educativa. Me imagino que, por lo que mencionas, también debe ser un tema la familia. Digo, no solamente se tienen que encargar del alumno, sino también de la familia. Es cierto. Una vez me contaste una historia que siempre me acuerdo de un alumno de hace muchos años que ustedes prácticamente rescataron de su familia y que la familia lo dejaba todo el día con el perro y el chico solamente sabía ladrar. ¿Vos me contaste esa historia? Sí. Hemos tenido alumnos, digamos que su primer contacto prácticamente con pares, con personas, así, fue a través de la escuela. ¿Sí? Era como comenzar a entender el mundo que los rodeaba, ¿no? Y poder compartir medianamente con otros pares algunas cuestiones básicas, como hasta hemos formado, digamos, hábitos de alimentación, de higiene, en muchísimos alumnos, sí, es cierto. ¿Con qué inconvenientes se encuentran hoy, digamos? Bueno, siempre hemos luchado y nos hemos preocupado. Yo personalmente he sentido siempre esa mochila como algo extra o un agregado a mi rol, porque digamos que fue el conseguir los recursos económicos necesarios para que la escuela pueda mantenerse, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, en aquel momento fue más simple inscribirla como escuela privada, pero siempre en el estatuto y en toda la misión de la escuela apareció como un servicio gratuito. Entonces, hoy estas dos cuestiones, ser privada y gratuita, ya no se pueden conciliar entre sí. Y entonces hemos sentido mucho el peso de tener que obtener siempre recursos económicos para cubrir las necesidades mínimas, ¿sí? ¿El Estado se acuerda de ustedes? El Estado nos da nuestro sueldo, el sueldo docente solamente. Yo siempre lo aclaro porque el sueldo, por ejemplo, del personal de limpieza se debe hacer cargo de la escuela. Claro. ¿Solamente los docentes? Solo los docentes, sí. ¿Hoy cuántos alumnos tienen? En estos últimos 5 años siempre hemos oscilado entre 90, 93, 95 alumnos. ¿No pueden con más, digamos? No, yo creo que es la posibilidad concreta que tenemos y más teniendo en cuenta que dependemos mucho del transporte, dependemos también de
hay familias, digamos, que tienen que complementar la escuela con las terapias, que son muy necesarias en algunos casos, y bueno, y saben que hay alumnos que recorren distancias importantes para llegar, como son, por ejemplo, los que vienen de la zona de Tirolesa, claro, La Puerta. Alicia, ¿qué sentís cuando a lo largo de todo el trayecto educativo, que pueden ser más o menos años, ves a algún alumno que si uno lo miraba cuando arrancó, no se valía por sí solo y después es como que arma una vida, ¿no? Porque yo conozco a muchos de los chicos que han egresado de allí, y es como que hacen su propio camino después, ¿no? Sí, sí. Yo me siento absolutamente feliz y realizada en el sentido de que uno los ve bien y realmente se siente bien, y hay algo adentro, digamos, que te lleva a considerar que en cierto modo vos contribuiste con tu granito de arena a que ese joven o ese adulto hoy se encuentre bien. Yo me acuerdo de todos los alumnos que pasaron por la escuela y por suerte ellos también de mí, así que cuando nos encontramos en la calle siempre uno recibe mucho afecto. Son muy emocionales, es ¿no? muy característico. El abrazo, el beso eso creo que es lo que fortalece mucho y da mucha energía para seguir, ¿no? Y estar convencido de que uno eligió y abrazó este camino y no haría otro. ¿Ustedes tienen algún relevamiento sobre, por ejemplo, hoy la cantidad de personas con alguna discapacidad que hay en Colonia Carrasco? Sí, pero en la franja escolar. Escolar, solamente exactamente. En el último censo recibimos datos, sabemos, digamos, que también conocemos prácticamente todos los procesos de integración que se están haciendo con algunos alumnos en escuelas comunes. Entonces, en general, sí, no te podría dar una cifra exacta pero aproximada sí. ¿Qué pensás de esto, de la integración dentro de las escuelas comunes? Bueno, nosotros hemos atravesado en este sentido, digamos, hemos vivido diferentes etapas. Yo creo que cuando la integración surgió, como recién decían ahí, fue un poco incluirlo para que el chico esté en la escuela común, solamente. No estaba preparada ni la escuela común, ni muchas familias para saber cómo era este proceso. Ni los docentes fundamentalmente. Entonces, estaban en la escuela común, pero como un estar, no con una verdadera inclusión, después se avanzó mucho en esto. Nosotros tenemos claro que para muchos chicos lo mejor es poder sostenerse en la escuela común, pero también con total claridad vemos que hay alumnos que por su situación personal, familiar, no pueden sostenerse en escuela común. Bien, ¿vos creés que hay casos que requieren, bueno, lo decía la licenciada Bulacio recién, atención especial? Exactamente. Y un poco, bueno, eso sí, debemos también aclarar lo que siempre hablar de modalidad especial en educación fue como una especie de tabú, de cuco, vamos a decirlo así. Yo entiendo desde el lugar de papá, pero también hay que tener en cuenta que es una escuela donde va a suceder lo mismo que se va a encontrar con pares, sus aprendizajes van a estar atentos a sus posibilidades concretas y sobre todo trabajamos con grupos más pequeños, que es lo que hoy va en desmedro de muchas integraciones en escuelas comunes. Mínimo 40 alumnos en cualquier aula. 30, 40 alumnos. ¿Qué es lo que la docente nos devuelve en general a nosotros? No es solo él, tengo 10 más con dificultades. Y no alcanzo, no puedo. Bueno, nosotros tenemos esa posibilidad de trabajar con grupos pequeños. Entonces ahí uno puede acompañar al alumno realmente en el proceso que él puede hacer. Incluso en cuanto a la inclusión laboral, por ejemplo. Sabemos que hay alumnos que no es conveniente que estén incluidos en talleres protegidos porque pueden mucho más que eso. Pueden hacer un programa Primer Paso como están haciendo ahora, pueden estar trabajando en un comercio, en una empresa, en el municipio.
Y hay otros que tal vez por sus características solo quede como posibilidad laboral el hecho de un taller protegido donde se supone que siempre va a estar la supervisión de un adulto. Claro, claro. Alicia, muchas gracias por venir y siempre es bueno hablar con la voz de la experiencia. No, por favor. Es un gusto para nosotros como institución poder darnos a conocer, porque todavía hay gente que, por ejemplo, a veces decimos no sabe dónde está la escuela o no tiene bien claro esta diferencia entre, vuelvo a decir lo de recién, entre la escuela y otro tipo de espacios. Así es. Así que todo lo que sea concientización ha sido nuestra meta en estos 34 años. Muchas gracias. Gracias. Alicia Cadamuro, 34 años, ¿no? Trabajando con discapacidad, hace 24 y pico que es la directora, recién la licenciada Bulacio, entre las dos, como 50 años de experiencia en el tema, así que es un acercamiento, ¿no? Hay mucho más para decir y para hablar sobre esto, que seguramente lo seguiremos haciendo, así que nos encontramos nosotros el próximo martes, gracias a la gente de Delfino Perret, que hoy me ha traído este saco color pastel, azul pastel, ahí está. Nos encontramos.